tantos lugares juntos. Siempre diré que solo muere quien se olvida y el cuerpo es solo el vehículo del alma. Tu alma no cabía ahí porque era tan gigante que merecía un espacio más grande en el cielo. Sé que esto no es un adiós, es solo un hasta luego porque no tengo ninguna duda que el alma es infinita. Somos energía y la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Te amo, hermanito. Gracias por cada momento. Me siento feliz de cómo fortalecimos nuestra relación en estos últimos años. Fuiste un apoyo incondicional. Siempre, siempre orgullosa de lo que eres y la admiración que te tengo y hacia tu proceso es inmensa. Todo te lo ganaste con mérito propio, con esfuerzo, ganas y actitud. Eres un teso en todo lo que hacías, mi negrito, aunque a veces te creías invencible. Hasta yo lo creía a veces, pero la vida llega a darnos cachetadas de realidad y recordarnos que somos un instante y que esta vida es prestada. Por eso hoy te prometo que a tu nombre voy a empezar a disfrutar más la vida, a valorar más los momentos, a nunca olvidarme de decirle a las personas que me rodean que las amo. Te prometo hacer el mayor esfuerzo para vivir y ser la fortaleza de nuestra familia. Te voy a honrar cada día, hermanito. Te llevaste la mitad de mi alma. Te voy a amar por siempre. Atentamente, tu hermana. Thank you. I know most of you don't understand what I was saying. It was for my family. They can't be here. You all guys knew Santi. Estoy diciendo a mi familia, a los que están escuchando, que pues la mayoría acá no entienden nada de lo que dije. Es más para todos ustedes que no pueden estar acá presentes. Sé que están acá de corazón y que sepan que Santiago los amaba mucho a todos. Y él está tranquilo, él está feliz, él siempre estuvo feliz. Gracias. Being with the family yesterday, uh, we spent some time at the funeral home, and I just wanted to share that Santiago did not suffer. So hopefully that brings some peace. I'm going to read what's called the Our Father in the tradition of Maria and the religion that they grew up with. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Maria, would you come up and interpret for me? Santiago had a great smile. Santiago tenía una increíble sonrisa. I remember teasing Santiago because he likes soccer, football. Yo recuerdo llamar a Santiago T porque le gustaba el fútbol, el soccer, que se llamaba Santiago. I told him it was a kid's sport because that's what kids played, but when they grew up, they would play basketball. Yo recuerdo decirle que él era un chico que le gustaban los deportes, pero He disagreed. He always laughed, but he disagreed. But Santiago, let me just give my thoughts. I'm not a manager. I don't have like any prominent place here. So like you, Santiago is a friend. yo no tengo ningún cargo alto acá, así que el día de hoy estoy con ustedes simplemente como el amigo de Santiago, porque lo conocí. And in Vermont, sometimes we grow up not crying or sharing our emotions. Y en Vermont crecemos sin dejar mostrar tanto nuestras emociones o dejándonos ver llorar. We are friends. We are family. Share your emotions. Somos amigos, somos familia. Compartan sus emociones.
we are going to open it up for people to share stories. Obviously, with the stream, the microphone, it'd be nice to be close to it, but if you want to speak from where you are, we'll try to turn and get as much projection as there is. Para todos los que quieran compartir una memoria, una historia de Santiago, pueden pasar acá. Si igual se sienten más cómodos estando en su asiento, también lo pueden hacer. Esto lo queremos hacer ya que Santi estaba acá solito y mi familia no conocía mucho de, pues, de su vida. Acá uno puede hacer videollamadas, una llamada, pero no es lo mismo. Así que me gustaría compartir con mi familia esa parte que tal vez muchos no conocieron. I'm saying that if you guys have any story with Santi and if you would like to share, of course, it's more than welcome. This is more because I would like my family to know more about this part of his life because he was here by himself. He was just a kid. He was 18. He was the baby of the house. And of course, I want them to know this part of his life because you guys were like his other family. Hyro. I'm not really good with the words sometimes, but I see a short paragraph that it was that I feel right now. Que tal vez no soy como muy bueno con las palabras, pero vi un pequeño parágrafo que me hace, explica un poco mis emociones. Lo voy a decir primero en español para la familia. El tiempo tan efímero como eterno. Pasa como un aleteo silencioso en nuestros días. Sería perfecto poder jugar con el tiempo como si se tratara de un reloj. Dejarlo correr cuando todo va mal. Quitarle la pila en los momentos que realmente merecen la pena. Momentos que te dejan sin aliento. Esos son los que no puedes, esos son los que no puedes dejar, que nos pueden dejar sin aliento. Eso que no nos deja dejar de sonreír. En los que cierras los ojos solo para poder ver si puedes tenerlo en tu memoria eternamente. Momentos que no te cansarías de repetir, momentos que desearías no haber vivido. Semanas que pasan como segundos y horas que pasan como años. Momentos que jamás podrás olvidar y otros que aunque no quieras siempre recordarás y formará parte de un año que se apresura en ir plegando velas, porque sabe que está llegando al puerto. Y lastimosamente Santi tuvo una vida muy intensa en un tiempo muy corto. Él a su corta edad era un hombre que se forjó a su semejanza. Siempre, siempre con ese carácter único que muchas veces uno cree que por tener mayor edad puede dar consejos, pero él tenía tanta sabiduría que nos, que nos termina dando es una lección a nosotros. Eternamente, Santi, siempre estaremos contigo y sé que tú con nosotros. Oh, right now, for all, no, what I say is time as ephemeral as it is eternal. Passes like a silent flare in our days. It would be perfect to be able to play with time as if it is were a watch. Let it run when everything goes wrong, and remove the battery in the moments that are really worried. Moments that leave you breathless. Those in which you can stop smiling, in which you close your eyes just to see if you can keep them in your memory forever. Moments that you will get tired of repeating, and moments that you wish you had in life. Weeks that pass as a second, an hour that pass as a year. Moments that you can never forget, and others that even if you don't want to, you will always
Remember, and will be part of a year that rushes to fall sails, because he knows that he's arriving at port in honor of Santi. Your life was so short, but your mark is eternal. Rest in peace. Gracias. Carlos. I don't know if I can make it, but I'll try. And I just read that we don't choose our family, but we can choose our friends. And he was my little brother. He was my roommate, and I know he was so happy to be here. He said that he made it. He was so proud of himself, and that in that short time he moved from where he was, her first position, to the position that he was doing here. And I told him that you're gonna be a manager very soon because for his young age, that he was not happy when we mentioned how old he. He always said that he was 20s, something like that, because he doesn't want to treat her like a kid, but it was his mind and his what he think. He was adult people. So I just want to say that thank you all of you to be here because eh, we are from far away from home, and now we feel like we are home now. And I just want to say to her mother and her father, her family Cubides, que mi familia, mis tíos, mi esposa, yo lo tratamos como un miembro más de nuestra familia y nunca le faltó el desayuno, nunca le faltó la cena, el almuerzo, siempre había un plato para él en la mesa. Así comiera por fuera, siempre que llegaba a casa se le servía la comida caliente. Si lo ven en fotos, cuando llegó, yo lo vi llegar flaquito y era mi roommate y siempre se fue gordito. Y gracias a Dios que una cosa muy importante que hicimos, que hizo una persona muy importante para nosotros, eh, Randy le compartió de Dios y aceptó a Dios en su corazón. Así que estén tranquilos que yo sé que Él está sentado a la diestra del Padre. Thank you. Thank you, Carlos. As you work up the courage to speak, I just wanted to share I had the privilege of seeing Cristobal and Nicholas yesterday. They are both out of ICU, they are recovering, and they wanted Gatorade. And so, like Jeremy does, nothing small, he bought, I think, 13 Gatorades for Nicholas, and we had to get more for Cristobal. But they're very pleased to have you visit them and see them. And so it speaks to the resort in which we work, the family away from home. Anyone else? This is going to be real hard for me. As a manager, uh, when Santiago first arrived, as you could tell I'm bald. He caused me to lose some more hairs, young part of his career. Um, and here we can train for sort of everything under the sun, but we can't train for the call that I took Thanksgiving Day. And what I can tell you is this is someone who arrived here, a boy with a job,
And when he passed, he was a man who was passionate about a profession that he was going to enter into. And there's not going to be words to really categorize how much he impacted us. In food and beverage, it's not something that you necessarily have a long engagement with customers. But consistently, we saw his name in employee and feedback from consumers, from guests. So the reach that he had was not only impactful to our family, but to people that traveled here. He shared and made memories for other people. And I would just say to you and your family, thank you so much for allowing him to be part of ours. Because that impact will be deep in our hearts forever. Thank you, Jeremy. As I've officiated way too many funerals, I found that sometimes it's hard to speak, but you still have a story. So they have this thing called a pen or a pencil and paper, and you can actually take time to handwrite out your thoughts and your story and give it to Maria or Jairo, or have them email it to their parents and they can translate it. So you may not feel up to speaking today. Do not keep your stories of Santiago to yourself. Write them down, share them with each other, and let us heal together. Yeah, I would really appreciate that. I know that that will be really helpful for my mom. Ya tiene algo que compartir de corazón y espero que lo compartan si no quieren hablar en un papel o algo, porque eso le va a servir a mi mamá muchísimo para su tranquilidad, que sepa que él estaba compartiendo con personas buenas. That will help a lot for my mom to know that he was spending his time with good people. So she's devastated, and I know that will help her. If you guys could someone stop, just write it down, give it to me, I'll let her know. I would really appreciate that. Okay. Bueno, más que recordar a Santiago y tener sus recuerdos en nuestra memoria y en nuestro corazón, No quiero recordar a Santiago. en inglés. I am so sorry. I am so sorry. It happens, always it happens. Today we just want to remember Santiago in our hearts and our thoughts. Quiero agradecer a su familia y a sus hermanos, a sus amigos aquí presentes, I just want to say thank you to his family, his friends, and everybody that is present, por tener la oportunidad de conocer a un ser tan especial. because we had the opportunity to meet somebody so special. Santi era como es, como un libro abierto que estaba para ti en los momentos felices y en los momentos difíciles. Santiago was like an open book, that he was always open to good things and for anything. Su familia debe estar orgullosa de His family should feel very proud of him. calidad de persona que logró ensamblar en este mundo, porque no todo el mundo tiene el corazón y la sabiduría de Santiago. A person that brought so much wisdom, thank you, wisdom to this world. Siempre cabe solo recordar que siempre pasamos momentos inolvidables, lo llevaremos en nuestro corazón y en nuestra mente, We y will, siempre recordaba a su familia con muchísimo amor y gratitud. we will always remember him and bring in our hearts with all the memories, and to your family, we will always carry him with a lot of gratitude and love. Gracias. Thank you.
darle muchas gracias a Dios por la vida de Santiago. Being grateful today for Santi's life. Santiago fue de las primeras personas que me recibió en la casa, en Robinson House. Santi was one of the first ones that um, that um, received like the first person that Edwards met. Cuando uno llega acá, no tiene mucho dinero, When you come here, you don't have a lot of money. y recuerdo que estaba sentado en el segundo piso viendo hacia afuera de la casa, And I remember that he was sitting at the second floor of the house, looking through the window, y estaba Santiago y todos los muchachos de la casa en un asado. and all the guys at the house were doing a barbecue. Yo no di dinero para ese asado porque no tenía. He never gave money. Edward, he never gave money for the barbecue because he didn't have. Y Santiago hizo una cosa preciosa. And Santiago did something so special. Yo felicito a la mamá de Santiago, a sus padres, a sus hermanas, porque Santiago era muy lindo. I would like to thank you, Santi's mom, dad, sisters, because he was really such a good person. Subió con un platico con carne, con papas, con ensalada y me lo trajo para que compartiera, a pesar de que no di dinero. He went upstairs. Santi went upstairs to bring him some food, the barbecue, meat, potatoes, a little bit of everything, and even if even when he didn't give nothing for the barbecue. Siempre tenía cosas amorosas para con todos. Era muy generoso. Decía que su papá, el señor Cuides, no permitía que nadie pagara. Entonces él invitaba y no podíamos dar nada porque él ya había pagado. He was really generous with everyone always, because my dad he taught him how to share, and he never let the other ones to pay. He always wants to invite everyone. He was like, I'm going to pay how my dad always did it. Yo trabajo muy fuerte acá en el hotel y sale uno a las 11, 12, quizás más tarde. Y llegué el día de mi cumpleaños muy tarde, como siempre, y subió Santiago a celebrar mi cumpleaños con Rafael, a poner música, a cantar conmigo. Le doy gracias a Dios por Santiago. Edward always get out of work really late, and the day of his birthday, even if he got home late, Santi knocked at his door with, I think, un pastel. No? I don't know, like to celebrate his birthday. De cerveza y Like, yes, pizza. with food, with everything, even if was a long day late. Santiago was always trying to celebrate everyone's birthday at his house. Pasamos los mejores años de la vida sin darnos cuenta. Hay que aprovechar todos los momentos porque mañana de pronto es muy tarde. Gracias. We spend the best time of our lives, and we need to take advantage of every day, because today you're here and tomorrow you don't know. Maria, could you stay here? As you want to share, you will have opportunity, but I wanted to say something. We want to learn from Santiago's life. También quiere. What did you say at the beginning? I forgot it. Like we all want to. Sorry.
Todos queremos aprender de la vida de Santiago también, aparte de compartir anécdotas con él. So today we do celebrate his joy and his smile. Así que el día de hoy celebramos a su regocijo y su sonrisa, But part of the healing is to acknowledge you can be frustrated, sad, and upset at the same time. parte del duelo es estar tal vez enojados, tristes, frustrados, todo a la vez. So we learn from his joy, but we learn from his mistakes. Así que hoy estamos acá para aprender de su alegría, pero también de sus errores. Because just as Jeremy is the assistant general manager, he still has feelings, and we must feel together. Incluso aunque Jeremy es el general manager, también él tiene muchos sentimientos encontrados. If there's others that would like to share, this is your time. Si hay alguien más que quiera compartir, pues este es el momento. I really, my job is to be a problem solver. Mi trabajo es, mi trabajo es arreglar los problemas diarios. And I don't often have the opportunity to have close relationships with my colleagues. With many of you, I have a good relationship, but it's always. ¿Quién lo escucha? Oh, sí. Oh, they want me to speak. Yeah, okay. Okay, let me pull it back. No, está bien. Y vivo ahora entre dos mundos, un mundo español, un mundo inglés. Y tengo los dos idiomas y no puedo hablar en ningún. You said it. Oh, okay. My job is to keep the team safe, to make sure that our guests are happy, and to make money for the shareholders. Mi trabajo como gerente general de este resorte es tener a mi equipo seguro, tener a los guests satisfechos y también satisfacer a las compañías que a los dueños. I didn't have the pleasure of knowing Santi like a friend in the way that the people that all of you that lived with him knew him. And I keep thinking, like, what's my story with Santi? I have a story with Santi, and I do, and it was like, stop parking your car in the first spot in the parking lot, Santi. Every day. So when I was looking for a picture to send, I only had pictures of his car in the wrong parking spot. Todos ustedes tienen historias con Santiago, yo también tengo una historia, pero más que todos ustedes, sus amigos, cuando nos estaba buscando yo por fotos de Santiago, las únicas fotos que yo encontraba era, Santiago, ¿por qué te estás estacionando en el sitio que no debes? Con muchas fotos solo del carro estacionado en el sitio incorrecto, en el parking lot, pero en el sitio incorrecto. But I also, I knew the people that he was close to, and I could also see how everybody in this hotel responded to Santiago. And Jeff started by the first word out of your mouth was Santiago's smile. And that's the first thing in my mind
when I think of him is every time I walked into the hotel and saw him, he smiled. Every time, whether he was having a good day or he was having a bad day, he always smiled. And I always appreciated that. And I know that, as Jeremy said, so too did our guests. Yo siempre recuerdo de Santiago, como Jeff dijo, muchas cosas, pero específicamente su sonrisa. Cada vez que yo llego a este hotel, no solo yo, pero todos los clientes o huéspedes del hotel decían lo mismo de él. Una sonrisa que todos siempre veíamos cada vez, no importa si él tenía un día bueno o un día malo o lo que fuera. Su sonrisa era lo que siempre nos daba la bienvenida a nosotros o a Matthew también, por supuesto, y a los huéspedes. I think another thing that I think about with Santiago is the way he lived his life. And when he came here, he was 16 years old. He left his country and all that was familiar to him because he wanted to help his family and he wanted to experience the world. And he did. He lived with such intensity. We saw in the video and stories I've heard, and he would try anything more than once probably. He was just such a special young man, and as I think also I can't believe he was 16 when he came here. And another kind of funny story. You'll have to close your ears when I tell the story. Otra cosa que yo quiero recordar de Santiago es que él llegó a este país o a nosotros aquí al Camnach a la edad de 16 años. Una persona de 16 años dejando a su país, venir a trabajar. ¿Por qué venir aquí a trabajar? Para ayudar a su familia y para tener un mejor futuro para él. Eso es admirable. Santiago vivió una vida, aunque corta, pero intensa. Todas sus cosas que él hizo, no tenía miedo, valiente de hacer cosas que tal vez en otras oportunidades nadie las hace, como lo hizo Santiago. Ahora voy a decir una historia, pero un momento. So I didn't know how old Santiago was. I knew he was young. And last January, I think Carlo came and said, "Oh, we had Santiago's birthday last night." "Oh, that's great. How old is he?" "He's 18." And I like froze because he'd been bartending for like 7 months, which isn't. Pero he did an amazing job. And yeah. La historia es que cuando Santiago vino y comenzó a trabajar, un día Carlos viene a Matthew y le dice, "Oh, estábamos celebrando el cumpleaños de Santiago." So Matthew dice, "Oh, qué bueno, qué buena la celebración. ¿Cuántos años tiene Santiago?" 18. Y Matthew se paralizó, porque en ese momento él se dio cuenta de que él llevaba sirviendo trago más o menos por 6 o 7 meses sin tener la edad apropiada, pero ninguno de nosotros sabíamos. And the last thing I wanted to say is I want to express my gratitude to Santiago's family, his whole family, for allowing us to spend some time with him. And I hope, I know that no words can comfort this pain.
but know that I'll always think of you. And I appreciate also your introducing me to more of your family and to Colombian people and culture. And thank you. Thank you. También quiero agradecerle muy especialmente, por supuesto, a la familia de Santiago por presentarme y darme la oportunidad de conocer más de la cultura colombiana, también como otros miembros de su familia. Les agradezco. Thank you. I'm going to invite Maria and Jairo and Uncle Walton, if you come up, just come up here, please. This cross was made by one of Santi's co-workers' dads, and just the craftsmanship is pretty remarkable and the timing, but this is something you can take and remember. But I want to read an ancient blessing over you, the family. And it's, may the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. And may we all have great peace in such a time of suffering. With the holidays all around and this memory of Santi, remember the smile. And remember, we need one another as we continue throughout these weeks and these next months. Maria, did you want to share anything else with the family? Sí, I'm going to translate to my family. Lo que estaba diciendo Jeff es que, ¿dónde se ve? La cruz. Esta cruz, si la ven, está hecha a mano, la hizo el papá de una niña una compañera de trabajo, bueno, todos sabemos que era más que una compañera de trabajo. She was more than a coworker for Santi. Unfortunately, she's not here. She's in Asia. Desafortunadamente ella no puede estar con nosotros, una persona que me hubiera encantado que estuviera acá porque sé que pasó momentos increíbles con mi hermanito. El papá de ella hizo esta cruz que pues nos entregan el día de hoy. Es hecha a mano, está súper linda. Mi mami, si me está escuchando, está de verdad preciosa. La hicieron a mano, la lijaron a mano, todo está hermosa, mami. Está hermosa. Y también, bueno, Jeff nos estaba dando una oración. Can I see the paper just to see if I can translate, but I don't know. Voy a tratar de traducirles la oración que Jeff estaba diciendo. I'll send you the But Spanish. yes, I think, because I'm not sure. I don't want to use the wrong words. Bueno, prefiero dejarlo para luego porque no quiero usar las palabras incorrectas. So typically, as a pastor, I close with prayer, but I'm just going to close with amen, because amen simply means let it be done. So the last words were, may you have his peace. So we say, let it be done. Ok, en la oración dice, may have his peace. How can I say that? En paz, like that, que descanse en paz, más o menos sería como que descanse en paz, y que amén solamente pues significa lo que está hecho, lo que aceptamos. Entonces, que así va a terminar su oración con un amén. Amen in English. There are refreshments. I do really want to encourage you, make the time, whether today or this week, to write down a memory, give it to Maria or Jairo, and to Matthew and Jeremy and Mylene, thank you for allowing us to do this here, and to the staff. We're more than staff now. Thank you. Gracias a todos los que se tomaron la molestia, y también sé que no es fácil venir acá a decir cosas, pero agradezco mucho a todos los que compartieron esto, porque no solo es importante para mí, también sé que es muy importante para mi familia, para mi mamá, porque a ella le encanta conocer
cada una de las personas que él conoció, que además yo sé que quiso demasiado y que también lo quisieron a él. Él era muy especial con todos. Santi was so special with everyone, and I'm saying this like I don't have any doubt about that because it was genuinely true. So I'm happy to say that of my brother, that is not just saying good things to say good things because he's not here. No, I know. Of course, he wasn't perfect. He has his faults, but he was a good guy, and everyone here knows that. I think, I hope, and that makes me feel so peaceful, because it's it's like that feeling to know that he was doing the things in a correct way. And I just want to thank you all, and to let you guys know again that you all guys were so important for him. I always try to convince him to go with me. I moved to Florida. I didn't want it to move, but I had to. And I always try to say, Santi, come with me, please. And he said, I hate Florida. I don't like there. I love here. He loved the mountain. He loved to be bartender. He was always learning more. I was in his room, and he had a lot of books of bartendering. He was learning. He was doing online courses. Like, he was really into this, and he was so happy to be here. Really, he loved here. He was like, no, sister, there's no way that I moved to Florida. I love here. And of course, want to be I want to say thank you to everyone. Les quiero dar las gracias a todos, pero especialmente les quiero agradecer a Carlos, gato triste, como lo llamaba Santiago. He used to call Carlos gato triste. Tú sabes que no hay palabras, Carlitos, de verdad que gracias por querer tanto a mi hermano. Gracias. A Davidito, siempre Santiago era Davidito, es mi mejor amigo. Ay, Davidito. Gracias por acompañarme. Ha sido un apoyo incondicional. Al señor Matthew, por hacer más de lo que le corresponde. Gracias de verdad por mostrar tanto interés en ayudarme a mí, a mi familia, y a la final esto no se trata de nosotros, de mi familia, de mi dolor, de lo que sea. Esto simplemente se trata de lo que Santiago construyó. I'm saying that I want to give a special thank you for you guys that have been with me, Matthew, David, Carlos, and it's not because of me, because of my family. It's because this is what Santiago has built, and this is the way that I can feel him, and that's why I feel like calm. Of course, Mr. Jeremy, Eileen, to all the resort that I wasn't expecting to be like stay here, like how you guys have treated us, everyone. I'm sorry if I'm not saying some names, that those are the names that I'm remembering right now. Jorge, that is not here, Pablo, that is not here. I also want to say thank you for them, to Jorge, because he was always making Santi laugh loud, and Paulo, that is not here. I don't know, Paulito, if you're hearing me, pero Santiago te amaba, siempre decía que tú eras el abuelito. Santi always was saying that you were his grandfather. And last, I want to say thank you for my family. Quiero agradecer también a mis papás por haberme dado un hermanito tan lindo, de verdad, que ahí es donde ustedes tienen que
sentirse orgullosos no solo de él, sino de ustedes mismos por de verdad la educación que le dieron a Santiago. Also for my parents, because they need to feel proud not only about Santi, but also about themselves for the men that they they grow. They, I don't know how to say it, but you guys understand, like to yes, like they need to be proud as well of that. Tienen que sentirse muy orgullosos de esos papitos. Y también pues compartirles un poco más. Me hubiera gustado que compartieran un poco más de historias con Santi, no por, más que todo por mi familia. I really would like that you guys share more about Santi, like I was telling you, not because of me, but for my family, because really you guys, todos los que estamos acá, you guys know that we're here alone, and this is like other family, and really he was here by himself, so this place was so special for him. Y bueno, a mis papás también les quiero enviar mucha fuerza. Acá estoy para ustedes de verdad, incondicionalmente. Y yo sé que Santi es el que me ha dado la fortaleza para poder afrontar toda esta situación. Si yo estuviera en su lugar, él estaría haciendo lo mismo y más. Entonces yo solamente puedo sentir tranquilidad, y también quiero transmitirles eso a mis papás, a mi familia, a mi Anto que ya no va a tener el tío Tati, que se tienen que sentir orgullosos. Hay muchas cosas que yo sé que no entendieron, pero básicamente todo lo que decía mi familia, no, yo no sé si me estén escuchando, me va en la cabeza, sí. Pero pues me siento de verdad muy orgullosa de Santiago, o sea, es que era un niño. Yo sé que muchos de mi familia solamente conocían a Santiago, pues el niño, a Santi, el hermanito chiquito de la casa, pero realmente Santiago ya se había convertido en un hombre, y pues obviamente él tuvo un proceso, o sea, él llegó acá de 16 años, mi mamá no sabía si dejarlo venir, obviamente mi mamá tenía muchas dudas, le pesaba mucho eso, pero pues siempre pensando en un mejor futuro, porque pues Colombia como está ahorita de peligroso, jamás uno se hubiera imaginado que acá en un pueblito, esto es un pueblito entre las montañas, o sea, acá no pasa nada. Esa ha sido, creo que la noticia más trágica que ha pasado en este pueblo en mucho tiempo. Entonces, pues también yo quería compartir con ustedes, familia, un poco más pues de lo que era Santi, de verdad, de el niño que se había convertido como tan responsable, tan serio, dedicado, o sea, el proceso que tuvo acá, porque él llegó, o sea, bueno, sí llegó pequeño, pero él empezó lavando los platos del restaurante. Es un trabajo que es durísimo, o sea, me le quito el sombrero a Santiago, me le quito. Y poco a poco pues fue avanzando de un puesto al otro, en cuestión de muy poco tiempo. Hay personas que duran años en el mismo puesto y nunca avanzan, y Santiago en cuestión de 2 años ya empezó pues en un buen trabajo, o sea, ya estaba de bartender. Eso es uno pues como de los mejores puestos que hay, como pues que no se tenía que matar tanto si lo comparamos a lo que hacía antes, y él estaba súper orgulloso de eso, aprendiendo, tenía un montón de libros, pues para ser mejor, obviamente, así como iba todos los jefes, pues en lo que ellos estaban diciendo ahorita, las palabras decían que así como iba, se iba a convertir en manager, que sería como gerente, bueno, como sí, no sé cómo se diría, como, o sea, y es de verdad, no es porque Santiago no esté o porque nada, no, de verdad, y él decía, yo voy a ser manager, y era lo más de filo, de verdad.
que yo era impresionada de que pues Santi fuera tan pilo, porque se supone que Adriana y yo somos las mayores. Se supone que Adriana y yo somos las mayores, pero él pues siempre se preocupaba un montón por las dos, por Anto. Santi ama a Anto demasiado. Bueno, no sé, familia, les mando mucha fuerza, de verdad, que yo todavía no me lo creo. Es increíble y cómo me gustaría estar allá con ustedes. Y yo sé que también a mi mamá le hubiera gustado venir, pero bueno, las circunstancias simplemente no nos favorecen en estos momentos, pero pues afortunadamente existen estas plataformas para por lo menos compartir un poco. Y a todos los que estén escuchando, solo les pido que por favor cuiden mucho a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a Anto, así como pues Santi siempre de verdad se preocupaba por los papás, como yo no lo hacía, como Adriana no lo hacía. Entonces, gracias también por estar acá, por su tiempo. Gracias también a todos, no sé qué más decirles. Ay, denle mucha fuerza a mi mamá. Gracias. Espera que ahora mi tío va a decir algo. Ay, oh, sí. Bueno, a mi Santi que está en el cielo, bueno, que lo veo en el cielo, a mi querido y amado Santi. Le prometimos ayer en la tarde que no íbamos a estar tristes y no sentir ese dolor desgarrador que siente uno en el alma cuando piensa en él y ya no lo vamos a poder abrazar. Es muy difícil ese pensamiento. Pero quiero decirle a mi familia, a mi hermana Yalexi, a mi cuñado, que de ese niño que conocimos, que iba a su colegio, iba al partido de fútbol y luego llegaba a su casa juicioso a jugar play. Ese niño sonriente, ese fue el niño que nosotros conocimos. Llegué acá, a esta maravillosa empresa, con esta gente divina, maravillosa, que se terminaron convirtiendo en la familia de Santiago, en su otra familia, que lo terminaron de criar. Lo guiaron y lo orientaron para ser ese niño que hoy conocemos, que hoy nos enteramos de quién es él, quién fue. Cada una de las personas que están acá ayudaron a guiarlo y orientarlo y a fortalecerlo y a formarlo. Todas las personas que están acá son las personas que sinceramente de corazón, yo desde acá siento cada vez que me dan un abrazo y me dan el sentido pésame por esa persona que ya no está, que es Santiago. Hermana mía, siento eso y eso me da una tranquilidad enorme, enorme, y pienso que ya no tengo que estar triste porque no está Santiago, hermanita, porque eso me lo transmitieron ellos y eso me lo da Santiago. Santiago me enseña hoy, en lo que he analizado y el recorrido que él hizo, que la vida, que debemos tomar un momento tan doloroso como estos, diferente, hermana mía. Bueno, no me extiendo más, solo quería contarles eso a mi querida familia, que esta maravillosa gente se portó con Santiago y Santiago les enseñó,
las historias de cada uno que nos cuentan de Santiago. Todos compartieron con él su felicidad, él les enseñó el trabajo, lo recibió. Y me sorprende que cada personas de más de 40 años dicen que Santiago les enseñó muchas cosas, a pesar de ser un niño que nosotros vimos que estudiaba, jugaba fútbol y jugaba play. Pues esa persona se convirtió en otra persona, en un adulto. Aprendió las cosas de su padre, aprendió las cosas de su madre y las compartió en tan poco tiempo. Ese es Santiago, querida familia. A todos ellos quisiera darles unas gracias. ¿Sí? My uncle just wants to say thank you for all you guys that my family knew something that I was telling you as a kid. But here, you guys, you all helped me to become a man, a young man. And thank you for all the moments, for all the sharing, for all the time I spent with him. And that makes us feel peaceful. Solo quiero dar las gracias. Querida empresa, de parte de mi familia y bueno, y de parte mía, lo que he vivido de cada uno de ustedes, lo hemos sentido de corazón, de corazón. Like all top-notch team. Thank you for your kindness, for your warmth. That we don't have words to say thank you for everything. That we feel very like we feel that love that you felt for Santi, and thank you. We are more than grateful. Dios los siga bendiciendo y siga teniendo bondad en los corazones de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Keep us blessing all of you guys, and I have a message for that is it comes from my parents. I'm going to read him. I'm sorry. I would like to have better English to translate everything as better as I can, but there's some words that I don't know. I'm going to read it first in Spanish for my family, and then and I will try to translate. Um, de parte de nosotros los padres, mis papás, Yalexi y William. Desde el fondo de mi corazón solo tenemos gratitud con todos y cada uno que hizo parte de la vida de mi hijo en este lugar maravilloso. Gracias a todos está una parte de mi hijo ahí y ahora todos hacen parte de mis oraciones y de mi corazón. Un abrazo muy fuerte y que todos son bienvenidos a mi casa y en mi familia. Mi Carlitos, no, I'm sorry, that wasn't. Sorry. And my mom and my dad, they're saying that from the deepest of their heart, we just want to say thank you. They just feel grateful with all of you guys to make part of Santi's life in this wonderful place. And thanks to Santi because you all now make part of his prayers and you all are in her heart. She sent you all a really big hug, and you all guys are more than welcome in my family's home. You are more than welcome to Colombia. Thank you. Just as a reminder that, well, there are refreshments, so we better take advantage of them. But also at 4 o'clock that there is a room available if you would like to speak and share. But on behalf of the family, we thank you for sharing in Santiago's life, but in his celebration of life,
this afternoon. But thank you. That concludes our celebration today. Thank you so much. Familia,